¿Sí? ¿Hablas allí mejor? ¿Sí? Vale, vale. Muy bien. Muy bien. Buenos días a todos. Secretario de Estado de Comercio del Gobierno de España, Directora General de Comercio Interior, Presidente de Honor de la Confederación Andaluza de Empresas de Alimentación y Perfumería, Director General de Asedas, Presidente de Euromadi y Vicepresidente de Asedas, miembros de la Junta Directiva de nuestra Confederación, queridos amigos también de distintas organizaciones empresariales y confederaciones, proveedores, patrocinadores, distintas autoridades, amigos todos, buenos días y bienvenidos a este Congreso de CAEA. En primer lugar, quiero poner de relieve y el agradecimiento también a la ciudad de Sevilla, que ayer le dimos en la persona del alcalde de esta ilustre y noble ciudad, por haber abierto las puertas para la celebración de este congreso. Este congreso que además celebra los 25 años de nuestra confederación y que es, por lo tanto, un congreso especial y un congreso que hemos preparado con todo el cariño del mundo. Me gustaría también comenzar dando las gracias, como no puede ser de otra forma, a nuestro secretario de Estado de Comercio, querido Jaime. Muy agradecido porque vienes además por segunda vez, viniste hace 2 años a nuestras jornadas en Cádiz y especialmente hoy, en este aniversario importante para nuestra confederación, es la verdad un motivo de orgullo tenerte aquí hoy con nosotros. Y también a nuestra Directora General de Comercio Interior del Gobierno de España, querida Carmen, porque sabemos que es importante ese apoyo de nuestro Gobierno de la Nación aquí a nuestras empresas, que además muchas de ellas no solo están dentro del ámbito de la comunidad andaluza, y también al sector del comercio en esta tierra. Quiero también agradecer en esta breve intervención, como no podía ser también de otra forma, y luego en la persona del consejero al final de la mañana, a la Junta de Andalucía y a los distintos representantes de instituciones que a lo largo del día nos van a acompañar. También a las asociaciones como ASEDA, nuestra Asociación Nacional del Sector, a CECA, a ANGED, a ACES, a las federaciones de comercio, representantes del sector agroalimentario, productores y representantes del sector agrario y también a la Confederación de Empresarios de Andalucía. También la importancia de los medios de comunicación, que son una ayuda para trasladar nuestro mensaje a la sociedad y nosotros que vivimos siempre de cara a dar lo que el consumidor necesita y a satisfacer sus necesidades en los puntos de venta, es importante su presencia. Y, como no, a todos nuestros asociados que estáis hoy aquí en una importante representación para debatir cuál va a ser el futuro de nuestro sector. Quiero en esta mención inicial no olvidar a nuestros patrocinadores principales, el Banco de Santander y Vodafone, y, como no, a los otros patrocinadores que también sin su ayuda pues no hubiera sido posible la celebración de esta magnitud. Quiero resaltar la importancia además de este encuentro porque, como sabéis, llevamos diciendo tiempo que en la actualidad, si queremos ser eficientes y si queremos seguir creciendo en un mercado tan exigente como en el que estamos ahora inmersos y queremos seguir siendo competitivos, es necesario establecer nuevas fórmulas de colaboración. Esas nuevas fórmulas de colaboración no solo dentro del propio sector, como también lo estamos viviendo en estos días, sino nuevas fórmulas de colaboración dentro de la cadena agroalimentaria. Este congreso, además, sirve de punto de encuentro para debatir esos retos y tendencias de cara a los próximos años, además, en los cuales seguramente
se va a cambiar no solo el entorno, sino también nuestro sector de una forma vertiginosa. Hoy vamos a tener un programa muy atractivo, inicialmente con la intervención del secretario de Estado de Comercio y luego con dos ponencias también de una gran altura. Javier Rodríguez Zapatero nos hablará de lo que nos va a deparar la actual era digital. Y luego Manuel Pimentel compartirá con nosotros la importancia del talento también en cualquier organización. Después, tras una pausa que haremos también, y esa pausa networking, tenemos las intervenciones institucionales de la Confederación y también en todo el acto de clausura el Banco del Santander, que nos vendrá el director general Enrique García Candela, y también el nuevo consejero de la consejería que nos afecta a Comercio, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, don José Sánchez Maldonado. Y contaremos con la presencia de Javier González de Lara como presidente de la CEA. Por lo tanto, vamos a tener un programa intenso, nos va a dar tiempo también a hablar, a debatir y seguro que sacaremos conclusiones muy positivas en este día, con el objeto de que celebremos otros 25 años más juntos todos y llenos de éxito y de cumplir los objetivos también en este congreso. Espero y os deseo que sea una feliz jornada y que sea una felicitación para todos los miembros de CAEA por estos 25 años. Muchísimas gracias. Muy buenos días, secretario de Estado de Comercio, querido Jaime, directora general, querida Carmen, presidente de CAEA, presidente de honor de CAEA, vicepresidente de ASEDAS, querido Jaime, compañeros de otras organizaciones empresariales, secretario general de la Confederación Española de Comercio, secretario general de la CEA, presidente de ACES, representante de ANGET. Muy buenos días a todos. Nuestro presidente, José Pedro Pérez Llorca, me ha pedido que represente hoy a ASEDAS en este acto, después de acompañaros anoche, transmitiros su reconocimiento y su afecto. Sabéis que una cita ineludible esta mañana a la 1 en Madrid le ha obligado a salir temprano, pero quería estar aquí con vosotros anoche y me ha pedido que esté esta mañana dirigiéndome a vosotros en su nombre, y estoy muy agradecido a él y a Luis Osuna por esta oportunidad de dirigirme a vosotros en una ocasión tan solemne. Habéis tenido la amabilidad siempre de invitarme a compartir estas jornadas de CAEA, que son un orgullo por el nivel que tienen, hoy transformadas en congreso, y relevancia no solo en Andalucía, sino para toda España. Pero la de hoy es una ocasión muy especial porque celebramos el 25 aniversario de nuestra confederación y, en mi opinión, estos 25 años son sobre todo una ocasión para rendir un homenaje a los empresarios y a las personas que habéis convertido CAEA y ASEDAS en lo que hoy son, que son referentes institucionales del mundo empresarial en Andalucía y también en España, como tuvimos ocasión de ver anoche, como vamos a ver a lo largo de esta mañana. Por eso mi intervención va a ser fundamentalmente recordar, en primer lugar, a los empresarios que creasteis CAEA, que fueron los mismos que pocos años después creasteis ASEDAS y que, además de éxito personal y profesional durante estos años, merecen el reconocimiento porque fuisteis personas de visión, como dicen los ingleses. A principios de los años 90, la distribución alimentaria española no era lo que es hoy. Podríamos decir incluso que se estaba batiendo en retirada. Con muy contadas excepciones, los empresarios andaluces y españoles estaban perdiendo cuota de mercado en favor de otros formatos de comercio moderno, de grandes formatos, que estaban creciendo muy rápidamente en nuestro país y que aportaban nuevos formatos, nuevas ofertas al consumidor y una gran capacidad de competir. De hecho, ofrecían precios de venta al público que en muchos casos estaban por encima de los precios de adquisición de los pequeños empresarios a sus proveedores. Por eso, las familias y los consumidores españoles de aquellos años valoraban esa nueva oferta comercial, eran familias distintas, empezaban a acceder al mundo del consumo en algunos casos, y eso hacía que les preferían frente a empresarios tradicionales y comprometían el futuro y la sostenibilidad
de sus empresas, de sus modelos de negocio y del trabajo que generaban. De hecho, muchos se quedaron en el camino durante los años inmediatamente anteriores, pero los que no lo hicieron, los que no lo hicisteis lo que hacen los empresarios de verdad, y en 12 años que he tenido el honor de trabajar para vosotros, lo que sí sé es que este es un sector de auténticos empresarios. Y lo que hacen los empresarios cuando las circunstancias del mercado cambian y se ponen difíciles es reinventarse, que es lo que hicieron los empresarios de la distribución alimentaria española en aquellos años 90. Primero diseñaron nuevos formatos para seguir siendo de proximidad, pero estar en condiciones de atender las necesidades crecientes de un consumidor que exigía un surtido cada vez más amplio, y esto no era fácil. Paralelamente, tuvisteis que crear una nueva logística extraordinariamente eficiente para poder dar ese servicio a un surtido amplio en proximidad, y asumisteis un reto que todavía permanece de una dependencia del transporte y de la movilidad muy importante, pero que permite que al abrir la persiana todos los días en las tiendas, en los establecimientos y en los supermercados situados en las calles y en los barrios de nuestros pueblos y nuestras ciudades no falten productos, no haya roturas. Esa dependencia del transporte se basa en una cadena extraordinariamente tensa y eficiente. Yo creo que es un logro que no es suficientemente conocido y que hoy debemos comentar como una de las claves de ese éxito y de esa reinversión. Luego, crecieron como empresas y se agruparon. Ya existían centrales de compras, pero estas se unieron y fueron cada vez más poderosas, y quiero, en la persona de Jaime Rodríguez, reconocer la labor que han hecho al servicio de la competitividad de las empresas de la distribución alimentaria, que han sido capaces de comprar mejor para poder competir, y finalmente incorporaron y conservaron los mejores atributos del comercio tradicional para hacer mejor lo que mejor sabían hacer, lo que mejor sabíais hacer, que es servir al cliente, y aquí hay en esta sala muchos ejemplos de excelencia en ese ámbito. Fruto de ese cambio, de esa reinvención en 25 años, las empresas de supermercados estuvisteis en condiciones de aprovechar otro cambio para mí extraordinariamente importante, que fue el cambio de la sociedad. Fue decisivo cuando, a mediados y finales de los 90, se hizo un cambio patente en el modelo de familia, menos personas por hogar, todos trabajando, nuevas necesidades, necesidades distintas y, sobre todo, una necesidad de tiempo. Eso supuso que cuando la proximidad volvió a emerger como un valor indispensable a la hora de elegir el establecimiento por los consumidores, además de empresas excelentes procedentes de otros países, hubiera empresarios españoles con capacidad de competir y dar esa oferta a nuestros consumidores. Y creo que en una ocasión como esta debemos rendir homenaje a los que han hecho posible ese esfuerzo y a los que nos han colocado como país donde estamos. Por cierto, que es algo nada exótico, porque ocurrió lo mismo en el resto de países de la Unión Europea, con la excepción de Gran Bretaña y Francia, donde nuestro formato es el formato líder, en algunos casos el formato único. Bueno, pues con ocasión de celebrar el aniversario de CAEA, yo a estos empresarios les quiero agradecer que, además de unirse para defender sus intereses comerciales, tuvieran la visión de unirse para dialogar con otros sectores, con las administraciones públicas, y crearan CAEA y años más tarde Asedas, para que seamos lo que somos hoy. Simplemente los que trabajamos en estas asociaciones tratamos de estar a la altura de estos empresarios. Estamos muy orgullosos de donde nos han situado con su esfuerzo, porque la posición de liderazgo que tienen en el mercado pues debe corresponderse con una posición de relevancia en la interlocución con otros interlocutores sociales o con las administraciones públicas. Yo me honro en representar a una asociación que tiene 18.000 establecimientos de alimentación y gran consumo, también perfumería, en España, 10 millones de metros cuadrados de superficie comercial y 260.000 trabajadores. Y los que estamos en el mundo de las organizaciones empresariales sabemos que no hay muchas organizaciones que tengan un peso en el sector del empleo equivalente. Esto nos da una enorme responsabilidad que compartimos con el resto de organizaciones de la distribución alimentaria, todas muy bien representadas aquí esta mañana, y estamos especialmente orgullosos de hacerlo,
porque, como ya ha citado Luis Osuna en su intervención inicial, desde hace unos años hemos tenido que asumir una posición en la cadena alimentaria como consecuencia de la relevancia que tiene el sector de la distribución español, como un eslabón más de esa cadena agroalimentaria que representa aproximadamente el 9% del PIB de nuestro país y que, además de darnos mucho trabajo y algún disgustillo, nos da una enorme capacidad de mejorar el servicio que damos a la sociedad, que yo resumiría diciendo una sola cosa: la diversidad que representan las empresas de CAEA, de Asedas, de ACES, de ANGED, del pequeño comercio, son absolutamente indispensables para que, frente a otros países de la Unión Europea, donde la distribución alimentaria está más concentrada, nosotros seamos hoy muy eficientes y podamos tener precios de alimentación en nuestro país que están una media del 9% por debajo de la media de la Unión Europea, o 13 puntos por debajo de un país como Italia, que tiene un PIB per cápita muy semejante al nuestro. Ese esfuerzo de los empresarios se ha traducido en ventajas para la sociedad y yo creo que es el momento de explicarlo y reivindicarlo. Por eso yo creo que hoy tenemos que celebrar el aniversario de CAEA estando muy orgullosos de lo que se han dado durante esos 25 años, y me voy a permitir personalizarlo en 3 referentes. En primer lugar, en Manuel Barea, presidente de honor de CAEA, fundador de CAEA y de Asedas, miembro de nuestras juntas directivas, porque es una figura, en mi opinión, insustituible e indiscutible. Para muchos de los que en aquel momento iniciasteis la andadura en CAEA y después en Asedas, pues la figura de Manuel era un referente y la garantía de que las cosas se iban a hacer bien, con sentido común, él la aportaba, y estoy seguro que cuando Jaime Rodríguez, él, Juan Roche y otras personas pusieron en marcha Asedas, pues tuvieron muy en cuenta sumar voluntad de empresarios con ese perfil. Manuel, durante estos años, ha tenido que asumir trabajar por el bien común y por el interés general, muchas veces en circunstancias personales y profesionales difíciles, y yo se lo quiero reconocer porque, recordando los 25 años de CAEA, me parece indispensable. Y quiero agradecer también a Luis Osuna que haya colocado a CAEA y a Asedas donde están hoy, porque mucho de lo que hemos logrado, y hablo sobre todo de la parte de Asedas, que es la parte que me toca, se debe a su impulso, su liderazgo, su criterio, porque teniendo contacto como directivo de nuestras empresas, cuando ha tenido la responsabilidad de dirigir Covirán, que es una empresa de las que estamos muy orgullosos por ser la primera cooperativa de distribución alimentaria de España y la tercera de Portugal, también ha sido consciente de la necesidad de que el sector estuviera bien representado, y con su generosidad y su esfuerzo personal y mucho criterio, pues nos ha permitido cambiar muchas cosas en poco tiempo a todos. Y entre estas dos figuras quiero situar a Ángela Lobato, que es una persona de referencia para mí en lo personal y en lo profesional. En lo profesional he aprendido y sigo aprendiendo mucho de ella en estos 12 años, y en lo personal porque todos los que trabajamos en Asedas, en las organizaciones territoriales de supermercados, pues no podemos vivir sin ella, sin su alegría, sin su trabajo y sin habernos enseñado a situar a las personas en el centro de todo, que son lo más importante, y yo creo que eso debemos reconocerlo hablando de los 25 últimos años de CAEA. Pues en nombre de José Pedro y en el mío propio quiero daros la enhorabuena por estos 25 años, y solo me queda una tarea que es muy fácil y especialmente grata para mí, que es presentar al secretario de Estado de Comercio. Y digo que es muy fácil porque le conozco hace casi 20 años y porque voy a evitar caer en la tentación de hablar de mí pretendiendo hablar de él, que es lo que se suele hacer con una persona conocida, pero sí puedo asegurar que lo que sé de él no me lo ha contado nadie, lo he vivido en primera persona en estos años, y me es muy grato porque durante estos años he estado muchas veces con él, ha tenido la amabilidad de acompañarnos en muchos actos de Asedas, pero siempre le ha presentado José Pedro, con lo cual esta vez que le presento yo, pues me voy a aprovechar y agradecerle en nombre de Asedas y muy personalmente su trabajo actual al frente de la Secretaría de Estado de Comercio, pero también personalmente su trabajo y su esfuerzo en estos años de servicio público. Jaime es un economista muy brillante, discípulos de economistas de referencia para todos como el profesor Gamir, que aprobó muy joven las oposiciones de técnico comercial y economista del Estado. Y ustedes saben que los tecos, como les llamamos los funcionarios de otros cuerpos, son un cuerpo muy reducido, de élite, que se divide entre las
los vocacionales del comercio exterior, que dedican su vida a servir en las oficinas comerciales ayudando a exportar a las empresas españolas en el extranjero y que viven gracias a eso pues, las maravillas de la vida diplomática. Y el resto de compañeros suelen ser grandes analistas de la economía que sirven primero en la administración y luego en los servicios de estudios del Banco de España o de otras entidades dedicados a eso, al análisis económico. Lo que no es tan frecuente es que funcionarios de su nivel se dediquen siempre al servicio público, aunque es verdad que en el Gobierno de España hay alguno más que lo ha hecho en estos últimos años. Pues Jaime desde el principio ha asumido esa labor de gestión pública, ha querido asumir esa labor de gestión pública y ha servido como funcionario y como directivo en la administración, creando equipos, dirigiendo proyectos y queriendo cambiar las cosas para mejorarlas, que es lo que hacen los servidores públicos, primero en el Tesoro, luego en Telecomunicaciones, donde yo tuve la suerte de conocerle y trabajar con él, luego en el Palacio de la Moncloa, luego en la Administración de la Comunidad de Madrid, y haciéndolo siempre para servir al interés general, pudiendo dedicarse a otras cosas, probablemente de un nivel profesional también muy excitante. Lo que yo quiero reivindicar también es su capacidad de diálogo, y en esto voy a mencionar, porque también la viví, su etapa al frente de la Secretaría de FAES, de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales. Jaime es una persona con unos valores y un criterio y unas ideas muy firmes. Esto hay veces que molesta. Las personas con ideas firmes molestan a las personas que no las tienen tan firmes, porque les ponen frente a sus propias contradicciones, pero siendo él una persona de fuertes convicciones, siempre ha dialogado también con las personas que no piensan como él, y además de una extraordinaria capacidad intelectual para generar debate político, como se pone de manifiesto en los documentos y en los libros que bajo su patrocinio se han desarrollado en esos años. Yo lo que sí recuerdo es su capacidad de diálogo, porque en muchas sesiones de trabajo que él ha convocado, en algunas de ellas tuvo la amabilidad de invitarme como director de Asedas, Jaime García Legaz lo que hacía era escuchar. Y a veces interrumpía para preguntar por qué. Y pedía el dato, ¿en qué te basas para hacer esa afirmación? Escuchaba y luego él sacaba sus conclusiones. Yo creo que una persona con su preparación, su capacidad de diálogo y su vocación de servicio público pues es muy necesaria, y solo voy a terminar agradeciéndole su labor al frente de la Secretaría de Estado de Comercio actual, refiriéndome a dos cuestiones muy relevantes que han sido mencionadas antes en la pequeña reunión previa que hemos tenido. Esta ha sido la legislatura de la regulación de la cadena agroalimentaria, que en mi opinión sería muy diferente y peor sin la intervención personal y el impulso político de Jaime García Legaz y de Carmen Cárdeno, defendiendo el interés general y el interés de los consumidores y confrontándolo con las opiniones de otros departamentos que promovían y han promovido iniciativas y normas que nos vinculan a todos. Yo creo que como sector tenemos mucho que agradecerle, asegurándonos de que esa regulación es correcta y sirve a los consumidores y a los ciudadanos españoles. Y en otro ejemplo muy concreto que afecta a nuestras empresas hoy estarían pagando unas comisiones por sus tarjetas, por las tarjetas de pago de sus clientes muy superiores si Jaime García Legaz no hubiera asumido personalmente y con el coste político que ello supone, imponer a las entidades bancarias un calendario anticipado en 2 años frente a las obligaciones de rebajar esas comisiones, y estamos hablando de muchos millones de euros en favor de los consumidores fundamentalmente y también del sector comercial. Por estas cosas y por muchas más yo quiero reconocer su trabajo, su labor, su amabilidad siempre con Asedas, también con CAEA, que es la segunda vez que acude a las jornadas, y yo recordaba esta mañana que la primera estaba enfermo, tenía una otitis y aún así vino a Cádiz. Y yo le quiero agradecer su trabajo y pedirle que siga ocupándose de nuestro sector con la intensidad con la que está haciendo hasta ahora. Y nada más, con esto simplemente le pido que tome la palabra si lo tiene a bien. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos.
señor presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, señora directora general de Comercio Interior, presidente de honor de CAEA, ministro Pimentel, director general de ASEDAS, señoras y señores, muy buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación que me cursó la Confederación para poder volver a estar con todos ustedes en el día de hoy. Hace 2 años tuve también la suerte y la oportunidad de compartir una jornada de trabajo en Cádiz y en aquel momento pues, fue también una ocasión para escuchar de primera mano las inquietudes y las peticiones del sector de la distribución, particularmente en el ámbito de la alimentación y la perfumería, y de este tipo de reuniones como la que hemos mantenido hace aproximadamente 3/4 de hora, siempre se sacan ideas y propuestas con las que trabajar. Así que, de nuevo, también por ese aspecto muy agradecido. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a Ignacio la presentación tan generosa y exagerada que ha hecho en mi persona. Ignacio es amigo desde hace aproximadamente 20 años y tuvimos ocasión de trabajar 2 años codo con codo, 14 horas al día, que eran los horarios que nos imponía por entonces la ministra Virulés. Y fue una etapa en la que aprendí mucho de él y en la que trabajamos juntos. Y afortunadamente en esta nueva etapa nos ha tocado trabajar en otro ámbito distinto, él ya desde el sector privado, yo desde el sector público, pero siempre buscando objetivos de interés general. Yo me voy a remontar a la reunión que tuvimos hace 2 años en Cádiz, porque yo recuerdo esa reunión y esa intervención. En aquel momento, era el año 2013, había todavía muchas dudas sobre si la economía española iba a ser capaz de remontar el vuelo. Y había, de alguna forma, un pesimismo más o menos generalizado en el sector y particularmente en el sector de la distribución. Era cierto que los datos por aquel momento todavía no acompañaban y era pues, un momento particularmente duro después de haber adoptado reformas estructurales muy profundas y medidas muy impopulares de recorte de gasto público y de ajuste del déficit público que todavía no invitaban al optimismo. Pero hoy las cosas son muy diferentes y cuando hemos tenido ocasión de reunirnos en muchas ocasiones, sobre todo en 2012 y a principios de 2013, cuando todavía no había ninguna señal de recuperación. Aprovecho también para saludar al secretario general de la Confederación Española de Comercio, que nos acompaña. También con ellos hemos tenido ocasión de trabajar en muchas jornadas. Yo les explicaba que estaba totalmente convencido, y lo hicimos a finales del 2012 y principios del 2013, de que 2014 iba a ser el año de la recuperación y que iba a ser una recuperación intensa por la profundidad de las reformas y por el esfuerzo que estaba haciendo la empresa española por ajustarse y por reinventarse y hacer los cambios necesarios en las propias empresas para ser competitivos y adaptarse a un nuevo contexto. Y afortunadamente los resultados ya se empiezan a cosechar. Es muy difícil, por no decir imposible, disociar los resultados del sector de la distribución del conjunto de la economía. Cuando teníamos las primeras reuniones de trabajo y se hablaba, pues, por ejemplo, del contenido del Real Decreto Ley que aprobamos en la primavera del 2012, donde, por ejemplo, eliminamos las licencias municipales para la apertura de comercios, entre otras cosas, o aprobamos 14 zonas de la influencia turística en España. Intentaba explicar que era imposible pretender que el comercio fuera bien sin que la economía en su conjunto fuera igual de bien y que cuando llegara la recuperación llegaría al comercio igual que llegaría a los demás sectores de la actividad económica, que además de eso había que poner en marcha medidas específicas, como sí hicimos para el sector de la distribución, pero que no era posible pensar en áreas aisladas de la economía capaces de sobrevolar la crisis con independencia de la evolución de la economía en su conjunto. Hoy la economía española está creciendo al 4% en términos anualizados. Y para que se entienda bien qué representa esta cifra, conviene recordar que hace solo 3 años la economía española estaba cayendo al 2%. Esto es como si uno coge una economía creciendo al 2% y la deja creciendo al 8%. 6 puntos de cambio en la tasa de crecimiento del PIB es algo que no ha registrado ningún país desarrollado en los últimos 8 años
y es no solamente la tasa de crecimiento más alta de la Unión Europea, sino una tasa que duplica o triplica las tasas de crecimiento de nuestros socios comunitarios. El empleo está creciendo al 3,5%. Y el crecimiento del empleo no solamente es fundamental para reducir la inaceptable tasa de paro que tiene la economía española, es que la reducción de la tasa de paro es la variable que más influye sobre todos los indicadores de confianza, que son motores fundamentales del comercio y de las ventas. Los indicadores de confianza están en los niveles del año 2000 en estos momentos. Para que nos hagan una idea, en el año 2000 la economía española estaba creciendo al 5%, entre el 4,5% y el 5%. Y el crédito se ha vuelto a recuperar. El crédito está empezando a fluir de una forma acelerada. Es importante que nos demos cuenta de en qué contexto nos movemos. La economía española también crecía al 3%, incluso algo más, en los años 2006 y 2007. El problema es que esa economía era una economía completamente desequilibrada y abocada a una crisis profundísima como la que ya se advirtió en su momento que se avecinaba sobre la economía española. Lo importante no es solamente la cantidad de crecimiento, sino la calidad de crecimiento. Y en estos momentos la economía española está creciendo al 4% en términos interanualizados, con una tasa de inflación negativa, es decir, con estabilidad de precios, algo muy diferente de lo que ocurría en aquel momento, en el que los precios crecían al 4, al 5% y obligaban a los salarios a crecer al 4 y al 5%, con la destrucción de competitividad que eso implicaba. Hoy la economía española tiene superávit de balanza de pagos por tercer año consecutivo y va a tener al menos otros 2 años de superávit de balanza de pagos. ¿Qué significa eso? Pues la economía española ya no vive por encima de sus posibilidades. Estamos devolviendo deuda en lugar de lo que ocurría en los años 2005, 2006, 2007, donde España tenía el déficit de balanza de pagos más alto del mundo y que obligaba a endeudarse a la economía española en 100.000 millones de euros al año. Esa diferencia es lo que garantiza que la economía española tenga por delante, si no se desvía de su camino, tranquilamente 2, 3, 4 años de crecimiento elevado, claramente superior al 2,5%, más cerca del 3%, y que tenga, por tanto, un recorrido para consolidar esa recuperación por delante de nosotros. Todos estos datos se están empezando ya a traducir a las ventas. Vosotros lo estáis percibiendo porque sois el primer indicador de economía real. El gasto en consumo de los hogares creció en el primer trimestre el 3,5%. Y las ventas en abril ya estaban creciendo al 4%. Estoy hablando de las ventas de comercio minorista. Es cierto que los datos de aquí en Andalucía van un poquito por detrás en cuanto a crecimiento respecto a la venta nacional, pero también los datos revelan esa recuperación que vosotros estáis percibiendo en vuestras cajas y en vuestras cuentas de resultados. Hay otro dato también interesante de carácter más estructural, y es que las ventas de comercio electrónico están creciendo en estos momentos al 24,7%, sobre niveles de ventas ya relativamente elevados. Igual que un crecimiento del 25% casi son niveles de venta elevados, significa que aquí se está produciendo un cambio acelerado en los patrones de consumo de los consumidores, que es algo a lo que el sector de la distribución está prestando atención, pero a lo que probablemente hay que prestar todavía más atención en el futuro, con la llegada de toda una generación de compradores que no entienden la vida sin el mundo digital y sin patrones de comportamiento propios del mundo digital. Todo esto, y voy a ir brevemente centrando el mensaje en el ámbito de la distribución y en particular el sector del comercio en vuestro segmento, no hubiera sido posible sin reformas estructurales. Y lo quiero decir porque a veces da la sensación de que las cosas ocurren por casualidad. Yo ahora, por ejemplo, escucho cuando voy a veces a algunos eventos o algunos incluso reuniones de economistas que lo que está impulsando la economía española es el euro débil y la bajada de los precios del petróleo. Entonces uno debería llegar a la conclusión de que cualquier economía europea dentro de la zona euro debería estar creciendo lo mismo que España porque tenemos la misma moneda, y todas las economías europeas también deberían estar creciendo lo mismo porque todas consumen el petróleo que se vende a precios internacionales en los mercados.
La respuesta es, oiga, entonces, ¿por qué Italia, que tiene la misma moneda que nosotros y consume el mismo petróleo que nosotros e importa la misma cantidad en función de su PIB de petróleo que nosotros, está creciendo 1/3 de lo que crece España? ¿O por qué Francia crece la mitad de lo que crece España? ¿O por qué muchos países se comportan de forma diferencial? Y la respuesta es muy sencilla, porque España ha hecho un esfuerzo de reforma estructural que otros países no han hecho. Nosotros hemos hecho una reforma laboral muy profunda. Probablemente, y alguno podrá pensar que podía haber sido más ambiciosa, es una opinión legítima de la comunidad empresarial, pero en todo caso es la reforma laboral más profunda que se ha hecho en España en mucho tiempo. Se ha hecho una reforma energética también muy profunda para reducir los costes de la energía para las empresas españolas, que es un componente fundamental entre otras cosas, del gasto en el sector de la distribución, de los empresarios del sector de la distribución, pero en el conjunto de la industria española. Se ha hecho una reforma bancaria tremendamente profunda, que es lo que está explicando por qué ahora mismo el crédito está repuntando en España. La gente dice, bueno, el crédito está repuntando en España. Pues es que esto tampoco es por casualidad. Es que si no hubiéramos hecho la reestructuración tan profunda del sistema bancario y tuviéramos un sistema bancario carcomido y sin capital suficiente, sería imposible que el crédito estuviera fluyendo, como no fluía en el año 2012, cuando todavía no se había hecho la reestructuración bancaria. Podríamos seguir con muchas otras medidas que se han emprendido de liberalización, de ayudas a los emprendedores y también del ajuste del gasto público. Yo soy un gran defensor del ajuste del gasto público. Había que hacerlo y era bueno para la economía española, con independencia del coste político que haya que pagar por ello. España no podía vivir con un déficit público del 11%, que fue el que se registró en el año 2011. Con un desequilibrio tan brutal de más de 100.000 millones de euros al año en las cuentas públicas y con un crecimiento exponencial de la deuda pública que hubiera abocado a España a una situación de insolvencia. Había que hacer ese ajuste, se ha hecho y ahora cosechamos también los resultados. Dicen, bueno, es que España se está financiando el Tesoro al 0 y pico % en letras a un año y se está financiando al 1 y pico en los bonos a 5 años. Bueno, pues eso tampoco es por casualidad. Los mercados han sabido percibir que España ha puesto orden en sus cuentas públicas, está conteniendo su deuda pública y por eso están dispuestos a invertir a tipos tan bajos en la deuda española, porque saben que van a recobrar su dinero y por eso están dispuestos a aceptar rentabilidades más bajas. Eso no ocurre en otros países que no han puesto orden en sus cuentas públicas y eso también es un beneficio que se extiende a todo el sector empresarial. Cuando ahora vais a vuestro banco, que hace probablemente 3 años no renovaba la póliza del circulante o, por supuesto, no se le pasaba por la cabeza hablar de nuevas líneas para bienes de capital y ahora sí lo hace, no solamente es una cuestión de que ahora haya crédito, es una cuestión también de que el precio del crédito, que no digo que no tenga margen para caer, que tiene margen para caer, es sustancialmente más bajo del que había hace apenas 2 años. Todo esto ha permitido también, y tampoco las cosas son por casualidad en este ámbito, poder hacer la primera bajada de impuestos. Este año se ha bajado el impuesto de sociedades, el tipo general, del 30 al 28%. Dentro de 6 meses habrá una nueva bajada del impuesto de sociedades del 28 al 25%. Este año ya ha habido una reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero todo esto ha sido posible porque previamente se ha puesto control, ajuste en el gasto público y se ha estabilizado la deuda pública. El año que viene vamos a tener un déficit público del 2,8%, 2,6%, por debajo del nivel de Maastricht y casi 9 puntos más bajo del que teníamos hace apenas 3 años en el año 2011. Todo esto es lo que está permitiendo que la economía se recupere. Pero, además, el sector de la distribución va a cosechar los frutos de algunas reformas que se han emprendido. Y yo no voy a insistir mucho en ellas porque todas las conocéis, pero sí quiero hacer alguna mención sobre algún aspecto en particular. En primer lugar, la eliminación de las licencias municipales hasta superficies de 750 metros cuadrados está produciendo resultados. Tenemos algunas estadísticas funcionando con datos de INE y de la Agencia Tributaria. En el año 2014 se abrieron 99.980 locales comerciales nuevos en España. Y ese dato hubiera sido imposible sin las facilidades que implican la licencia express. Y ahora tenemos un reto, y es algún reto que me ha trasladado el sector y que yo quiero compartir con todos ustedes, y es que todavía sigue habiendo muchos ayuntamientos
reacios a facilitar la apertura de nuevos locales comerciales simplemente aplicando la declaración responsable y la comunicación previa por parte del emprendedor. Tenemos que hacer una labor, y estamos haciéndola con la Federación de Municipios y Provincias, para que no se multipliquen o se reproduzcan esas trabas burocráticas a través de permisos medioambientales, permisos de diversa índole, que no hacen sino perjudicar al sector de la distribución y muy particularmente a sus empresarios. Se ha mencionado también la reducción de las tasas de intercambio. En fin, no estoy tan seguro de que alguno de los patrocinadores de este evento comparta ese mismo criterio, porque ha sido un esfuerzo muy importante el que ha tenido que realizar el sector bancario, pero es también un esfuerzo que hay que reconocer. El sector bancario está también aportando su cuota de esfuerzo, porque ha sido una reducción multimillonaria en los ingresos de las entidades, que es un ingreso que ha ido directamente a los bolsillos del sector de la distribución. Pero había que hacerlo. España no podía seguir pagando tasas de intercambio del 0,6, del 0,7, del 0,8, cuando el resto de, de las economías europeas estamos hablando de tasas de intercambio del 0,2, del 0,3. Y fuimos valientes, lo hicimos 2 años antes de lo que implicaba la norma europea, y ahí están los resultados. Tampoco voy a referirme a las zonas de gran afluencia turística, porque creo que todo el mundo conoce su alcance. Sí, me voy a referir a un aspecto que creo conveniente explicar, y es la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Y no tanto por la implicación más conocida de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, sino porque la Ley de Garantía de Unidad de Mercado contiene una parte legislativa que se refiere a las trabas que imponen las administraciones desde el punto de vista burocrático. Y hay una herramienta muy poco conocida, pero que animo a utilizar, que consiste en que cualquier agente económico puede dirigirse a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y actuar frente a esta institución para que esta institución pueda a su vez analizar el caso y pueda suspender actos de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, cuando simplemente se ha exigido una licencia, un permiso, cualquier tipo de autorización sin fundamento suficiente, sin estar basado en criterios de proporcionalidad, etc. Y eso es algo que en el sector de la distribución adecuadamente manejado puede permitir eliminar muchos de los problemas que está sufriendo el sector de la distribución de la mano de las administraciones autonómicas y locales. Voy concluyendo. En el sector de la distribución ha habido pasos muy importantes a través del Plan de Competitividad del Comercio Minorista. Quiero agradecer públicamente el apoyo que hemos recibido de la Confederación Española de Comercio, también de ASEDAS, de todo el sector de la distribución, porque por primera vez se ha hecho en España un plan de competitividad del comercio minorista en el que han participado 7 ministerios y en el que hemos ido de la mano del sector a la hora de elaborarlo. Aquí estamos hablando de todos los planes para llevar el comercio electrónico donde no llega, formación, reciclaje, seguridad en el comercio y muchas otras medidas. Pero hay también mucho trabajo por recorrer y en estos meses que al menos a nosotros nos quedan en la Secretaría de Estado de Comercio, pues lo que vamos a hacer es seguir impulsando hasta el último día todas las medidas que están contenidas en el plan de competitividad. Hay todavía una tarea importante y es la que tiene que ver con el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en el sector sector agroalimentario. Nosotros hicimos un esfuerzo desde el Ministerio de Economía porque la ley de la cadena fuera una ley de la cadena equilibrada. Y dijimos pública y reservadamente que no se podía hacer una ley de la cadena para favorecer un sector a costa de otro. Creo que al final ese trabajo que hicimos por equilibrar el contenido de la ley de la cadena dio sus frutos. Es una ley de la cadena que ha aportado elementos positivos para el sector productor, pero no a costa de generar perjuicios inaceptables para el sector de la distribución. Pero ahora nos queda el último paso. Y yo lo que quiero hacer en el día de hoy es ofrecer todo el esfuerzo de la Secretaría de Estado de Comercio y particularmente de la Dirección General de Comercio Interior, que es la auténtica protagonista de todas estas medidas que yo he ido contando esta mañana, para intentar que ese Código de Buenas Prácticas lo podamos cerrar en un plazo de tiempo relativamente corto y también de una forma equilibrada. Nosotros hemos puesto de manifiesto que alguna parte del contenido del Código de Buenas Prácticas que nos han hecho llegar no nos parecía razonable, que contenía elementos muy perjudiciales para el sector de la distribución y que si no se
logró un desequilibrio en la ley de la cadena, no puede producirse ese desequilibrio en el ámbito del Código de Buenas Prácticas. Y estoy seguro de que con el esfuerzo y con la contribución siempre generosa y buscando el interés general que ha hecho siempre el sector de la distribución y particularmente ASEDAS en el ámbito nacional, vamos a ser capaces de lograr cerrar ese código en un plazo de tiempo relativamente breve de tiempo. Yo aprovecho para agradecer el apoyo que he tenido durante todos estos años por parte de las asociaciones. Ha sido un trabajo, me parece que bien hecho, más que por parte nuestra, por parte del sector, que ha hecho una labor rigurosa, profesional, de seguimiento de las normas, de propuestas. Es verdad que nos gusta escuchar a Carmen y a mí, pero es que yo creo que estando en el sector público no se puede hacer de otra manera, salvo que uno se quiera equivocar. Al final uno tiene que saber que lo que más le conviene a un sector normalmente es lo que propone el sector, porque es quien mejor conoce la realidad y quien tiene interés a través, como explicaba Adam Smith en La mano invisible, a través de su propio interés en contribuir al interés general. Así que muchas gracias por todas estas ayudas que nos habéis venido prestando durante todo este tiempo y, desde luego, nos vais a seguir teniendo durante todos estos meses a vuestra entera disposición para terminar nuestro trabajo como hay que hacerlo, con rigor y con profesionalidad. Muchísimas gracias. Después de estas intervenciones, pues seguimos con el programa. Agradecer mucho al secretario de Estado, la directora general de Comercio Interior, y seguimos con el programa.